Bien, y lo que quedó pendiente, doctor, ¿en qué caso, cuando llega un paciente y tiene alguno de los síntomas, usted cómo comienza a indagar a ver si puede tener alguna similitud con COVID-19? Bueno, a ver, acá ha habido modificaciones desde el inicio de la pandemia ahora de lo que las autoridades han definido como casos sospechosos. A medida que fueron evolucionando los perfiles epidemiológicos de los contagiados, se fue modificando. Inicialmente eran personas que habían estado en el extranjero, después personas que habían estado en contacto estrecho con personas que habían viajado o estuvieran padeciendo COVID. Hoy la definición de caso es muy precisa y tiene que ver con personas que persiste esto de que hayan estado en sitios fuera del país, que hayan estado en contacto con pacientes con COVID. Ya se suma como dato epidemiológico para nosotros cuando hacemos el interrogatorio del paciente, si ha estado en lugares de la Argentina con circulación viral, el AMBA, Chaco, Córdoba. Hoy ya la provincia de Santa Fe toma para que cualquier viajero fuera de la provincia, nosotros cuando hacemos el interrogatorio, primero tenemos que sugerir que cualquier viajero que vuelve tiene que hacer la cuarentena o no tiene que tener contacto, el contacto social que se llama, si es un viajero que tiene que hacerlo por razones de trabajo, quedarse en su casa, tratar de mantenerse aislado y no hacer actividades sociales. Para nosotros desde lo médico es un dato también sospechoso, más allá de los síntomas, sin llegar a los síntomas, digo, como datos epidemiológicos. No, porque hay muchos asintomáticos. Claro, la pertenencia a algunos sectores de alto riesgo, de alta vulnerabilidad, como provenir de sectores vulnerables, como provenir de instituciones cerradas, como pueden ser residencias de adultos mayores, cárceles, residencias de niños, niñas y adolescentes, o trabajadores de la salud. Cualquiera de estos grupos que presente el cuadro clásico de fiebre, dolor de garganta, tos, pérdida del olfato o pérdida del gusto, uno puede tomarlo como sospechoso y con cualquiera de estos síntomas ya directamente pedir que se realice el hisopado. No hay una disponibilidad universal y gratuita de test como para que cualquier persona con síntomas, sin haber hecho esta pesquisa epidemiológica, nosotros podamos disponer de hacer los test. Decíamos que no mientan, porque es responsabilidad por eso es de cada muy uno. importante, pero además es muy importante que yo trabajo en lugares en donde son el personal administrativo quien hace este interrogatorio. Y a veces lo hacen vía telefónica. Cuando la persona pide el turno en el centro médico, las chicas hacen este interrogatorio. Y mucha gente se molesta porque las chicas preguntan todo esto. Lo que pasa es que hay una normativa para cada lugar donde estamos trabajando, en esto la insistencia, ¿no?, de los protocolos, que también los centros médicos tienen protocolos en donde el triage, que es esta categorización de pacientes, la hace el personal administrativo antes que intervenga el profesional. A veces es personal con entrenamiento sanitario y a veces es personal administrativo puro, que hicimos una capacitación para enseñarle qué cosas preguntar y cómo categorizar a los pacientes. ¿Por qué? Porque si el paciente encuadra dentro de la categoría sospechosa, tenemos que hacer toda una serie de medidas de puesta en marcha para poder protegerlo, proteger al resto de pacientes y protegernos nosotros. Entonces, mucha gente se molesta porque el personal administrativo, cuando están llamando, pidiendo un turno o cuando vienen a solicitar cualquier trámite que tengan que hacer en el consultorio, hay personas que los están frenando, les están tomando la temperatura y les están preguntando y toman como una cosa que están preguntando cosas que no debieran. No, es parte del protocolo de actuación que llevamos adelante dentro del sistema sanitario. Primer punto, que estén tranquilos que es parte del trabajo que hace el administrativo para protegerlos y para protegernos. Para cuidarnos. Y segundo, cuando después están en el interrogatorio, decir la verdad. Es fundamental, porque para nosotros es fundamental conocer, en ese interrogatorio que hacemos, conocer realmente cuál es el perfil epidemiológico para categorizar al paciente. Y más aún, como te decía, en esto de la convivencia de las enfermedades estacionales de esta época,
en donde la línea que separa una de otra es muy finita y prácticamente desde el punto de vista de síntomas es nula, y es muy importante este interrogatorio para conocer el perfil epidemiológico, para decir, bueno, esta persona tenemos que aislarla, tenemos que activar el protocolo, y esta persona no, puede estar en su casa, puede recibir tratamiento porque es una enfermedad respiratoria de las comunes. Entonces, para esto, que es casi detectivesco, que el personal médico ha tratado de ir entrenándose, porque permanentemente estamos leyendo, estudiando, viendo cuáles son. Pero en un porcentaje está su trabajo, en el otro lo que hacemos nosotros. Claro, porque inicialmente esto, lo del gusto y el olfato, era una cosa que surgió a mediados o a los un mes y medio más o menos de iniciada la escalada de la enfermedad en Europa. Pero inicialmente no se tenía en cuenta. Lo mismo que la aparición hoy de síntomas relacionados a procesos trombóticos, obstrucciones de las arterias, como pueden ser en una extremidad o como pueden ser desde el punto de vista neurológico, como proceso asociado al COVID, porque es una enfermedad que es protrombótica. Entonces, cosas que fueron apareciendo nuevas desde el punto de vista de la pesquisa, para nosotros, han incorporado al arsenal de diagnóstico, de la sospecha diagnóstica, cuando hacemos la anamnesis, cuando hacemos el interrogatorio, cosas que antes no la teníamos. Pero para eso es fundamental que nosotros nos tomemos nuestro tiempo para interrogar como corresponde. Por eso la mayoría de nosotros hemos modificado también nuestra forma de trabajar. Los turnos son con más tiempo entre pacientes, se separa la espera para que no compartan el mismo lugar los pacientes entre sí, o sea, diferentes medidas que todos hemos tomado. También esto es importantísimo, que el paciente sea honesto en lo que responde y que no esconda por el miedo de que después se lo señalen por el hecho de estar con la enfermedad. La mejor manera de protegerse y proteger al resto de las personas que hayan estado en contacto, incluida su propia familia, es poder llegar a un diagnóstico rápido. ¿Cómo protegemos las emociones en la casa cuando se modificó absolutamente la rutina con el teletrabajo, donde los papás por momentos son docentes o apoyan a sus hijos que tienen que estudiar en su casa, y en donde hay niños que han tenido algunas acciones que retroceden precisamente por estas modificaciones? Principalmente tratar de entendernos. Creo que cada uno desde su lugar está haciendo lo que puede. Muchos padres deseosos, me incluyo, de que comience la escuela, pero porque la verdad que se hace muy difícil el organizar cuando se van presentando distintas cuestiones, no solo de tareas, sino trámites y demás. Trabajo de los papás en casa. Exactamente, y a veces es muy difícil ordenar, también por la edad de los chicos, porque a veces cuando están en la misma edad escolar, digamos, de que se llevan 1 año, 2 años, es capaz que un poco más ordenada la cosa. Cuando hay mucha diferencia de edad, las demandas son muy distintas y a veces esto se hace difícil, y ellos también tienen sus reacciones, sus emociones, pero creo que es importante el tratar, en la medida de lo posible, de ordenar esa rutina, de tenerla a veces por escrito ayuda, porque también les da seguridad a los chicos de saber, bueno, viene el almuerzo, después jugamos, después tengo que ponerme a hacer la tarea, y a veces en lo laboral lo que se nota y se escucha es esta dificultad de ponerle límite a la hora de trabajo, porque al hacerlo en casa es como que uno tiene que estar 24 horas disponible para esas llamadas o todo lo que surja. Pero tratar de encontrar esos espacios también individuales en donde cada uno pueda mantener esa privacidad, y escuchándonos, comprendiéndonos, conteniéndonos, y tratar de mantener esos vínculos y aprovechar esas salidas recreativas que también los niños a veces tienen. Enrique, ¿te pasa esto? Que no ponemos límite al trabajo, que tuvieron que adaptarse a esta modalidad y que pasaban a trabajar más horas de las que trabajaban antes. Sí, nos pasa a todos. Hay mucho Zoom de tela, esta Zoom palabra que también le incorporamos. Primer grado, Zoom de esto, Zoom de, bueno, compartimos. Pero, son compañeros nuestros compañeros, hijos. Claro, sí, bueno. Y están, claro, y que te dicen, hacé silencio porque ahora viene el Zoom en mi pieza, el otro tiene que... Tráeme la compu, yo la compu del estudio, a lo mejor que no podemos ir al estudio. Sí, y los ámbitos, porque a veces tampoco tenés tantos lugares de privacidad en tu casa como para poder tener cada uno yoga, el otro claro. un Zoom de la escuela, otro un Zoom a lo mejor que te llama, o una llamada telefónica. Y por ahí lo que vemos nosotros somos privilegiados porque por ahí tenemos patio y una casa más o menos. O tenés al menos 2 computadoras para decir, bueno, yo uso esta, pero hay gente que... Claro, por eso.
la verdad que uno, dentro de todo, pasó una cuarentena o está transitando una cuarentena con un poco más de dignidad que el que no lo puede. Entonces, por eso también a veces, cuando hablamos de la prolongación, que hay que aguantar, es difícil, no es tan fácil. No es para todos Para toda igual. la misma realidad. Y no, pero exactamente. sí, nos pasa. Bueno, en un ratito hacemos la pausa, vamos a hablar de turismo, uno de los sectores también más afectados, más allá de que lo sanitario es prioritario. Obviamente hoy no ven la luz al final del túnel, están muy preocupados. Vamos a tratar de entablar esa comunicación y vamos a tener también el momento dulce en la tarde del otro lado de la pandemia porque llegaron los alfajores Habana. En un ratito todo eso.